Salmo 32 del 1 al 5. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén y amén. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por lo que hoy nos quieres hablar. Gracias, Espíritu de Dios, por moverte en cada uno de nosotros aquí en este lugar. Que seas tú obrando en cada día y cada corazón, convenciendo, trayendo vida, porque tu palabra es viva y eficaz. Que esta palabra toque nuestras vidas hoy. Así que quebranto y callo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, anulo toda oposición, obstáculo, impedimento, distracción, sueño, cansancio, pesadez, y todo lo hecho fuera en el nombre de Jesús. Y te pido que seas tu Espíritu de Dios usándome grandemente en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy el título que Dios me daba para esta enseñanza es: necesitamos el perdón divino. ¿Cómo es? Necesitamos el perdón divino. Necesitamos el perdón divino. Sí que lo necesitamos. Mucha gente, eso es lo que requiere para que salga adelante de todas sus cosas: el perdón divino. ¿Cierto? Todo ser humano es propenso a pecar, es propenso a fallar, aunque Dios no nos creó así, pero es propenso a pecar, a fallar. Y cuando una persona reconoce su condición, reconoce que ha pecado, que ha fallado, esa persona sencillamente va a Dios y le pide perdón por sus pecados, por lo que ha cometido, por lo que ha fallado. Una persona que no reconoce sus pecados, ¿qué pasará? ¿Será que le pedirá perdón a Dios? Entonces, ¿cómo podremos nosotros recibir ese perdón divino? Si hay personas que no reconocen que están pecando, porque hay muchas cosas que hace el ser humano que para esa persona, que para ese ser humano no es pecado. Entonces, para que reconozca que está pecando, es fácil, ¿o no? A veces nos volvemos expertos, ya no lo dicen en el nombre de eso, aquí no pasa eso, Amén, en reconocer los pecados de los demás. Pero los de uno, Dios dice: hey, te volviste experto en reconocer a los demás, y los tuyos. Tú te tienes que volver experto es en ti, en mirarte primero a ti, mirar primero la bigota y no la paja de tu hermano. Amén. Y reconocer que fallamos, reconocer que a veces pecamos, reconocer ante Dios y no decir: sí, yo estoy orando al Señor para que reconozca. ¿Y usted qué? Diga: esta palabra es para mí. Diga: no me voy a enfocar en nadie más, sino solo en mí. Diga: solo en mí. Porque lástima que no vino. Hubiera venido tal. Pero bueno, yo después le cuento. Después le traigo la palabra. Digo, le cuento. Pero Dios dice, en esta Biblia dice la dicha del perdón, el título. Y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado quiere decir es muy feliz, dichoso. ¿Tú quieres ser feliz? Tienes que recibir el perdón divino. ¿Qué quiere decir recibir el perdón divino? Que cada uno de nosotros estuvimos en un tiempo apartados de Dios, haciendo lo que no agrada a Dios, desobedeciendo su ley, sus mandamientos, hasta sin saber.
otra vez está bien, desobedeciendo a Dios. Entonces, cuando reconocemos que eso que estaba haciendo era transgredir su ley, sus mandamientos, o pecado, es lo mismo. Cuando reconocemos eso, entramos en amistad con Dios. Mientras tanto, somos enemigos de Dios y amigos del diablo. Suena un poquito fuerte, ¿cierto? Pero así es. La Biblia dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que sigue en su pecado y no le pide perdón, no reconoce que ha transgredido la ley de Dios, no viene y dice: perdóname, Señor, como esta persona aquí, el salmista, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir de todo el día. ¿Cuántos aquí necesitan solo reconocer que han pecado? Porque el Señor, por ejemplo, a mí me usa para decirle a las personas, viene y nos pide consejo, o como autoridad también nosotros decimos: es que lo que estás haciendo según la palabra está mal, lo que tú estás haciendo es pecado. Ah, bueno, es tu opinión, pero para mí, yo hice bien, para mí, yo actué correctamente. ¿Han escuchado alguna vez eso? Jamás, ¿no? ¿Usted? Mire si usted, pastor. Mire, déjeme quietico. Entonces no puede decir nada. ¿O sí? Soy autoridad. Como autoridad Dios me usa para decirte, como atalaya, que advierte el peligro, que advierte porque no se van por unos caminos que Dios no quiere que se vaya. Por ahí no es, pero yo me quiero ir por allá y me parece bien. Entonces, ¿para qué me preguntas? Si no vas a hacer caso. ¿Cierto? ¿Una consejería para qué es? ¿Para obedecer o para cuestionar todo lo que dijo el pastor o la pastora? Si tú vienes a pedir consejos es porque quieres obedecer, no porque quieres hacer lo otro. O hay personas que si vienen a pedir consejos, pero para que escuchar, si el pastor me dice lo que yo quiero escuchar, sí, tan chévere, tan lindo el pastor, ¿cierto? Pastor, tremendo pastor, vaya, mira el consejo que tremendo. Pero ¿cuándo no va conforme a lo que usted quiere oír? ¿Y qué tal la consejo? Pues ahí estoy pensando a mirar hacia otro lado, otro concepto, a ver. ¿Sí o no? Entonces, así como. Entonces Dios dice: bueno, hijo, hija, necesitas reconocer. No todos nosotros necesitamos reconocer algunos pecados. Tal vez, aún siendo cristianos, hay personas que siguen pecando y no lo reconocen. Yo. ¿Usted me está diciendo que yo? ¿Se pone? ¿O no? Yo jamás. Ay, Dios. Amén. Cuando tú seas autoridad y Dios te use para decirle a una persona y te reacciona así, ¿será que tú reaccionaste igual? A mí me parece triste cuando las personas reaccionan así, cuando no reconocen que fallaron. Amén. Muchos se han metido en deudas y no reconocen hasta el día de hoy que fallaron. ¿Por qué no lo reconocen? Porque siguen endeudándose. No han reconocido que han pecado y están ahí siendo enemigos de Dios. Necesitan el perdón divino. Necesitan ir a Dios y pedirle perdón de todo corazón por lo que hicieron. Y por endeudar no va a tener que pedir perdón. Sí. ¿Cómo así? Yo no sabía eso. Y ya están enterados. Amén. Porque hay pecados que al ser humano no les parece pecado.
Y algo el ser humano lo que hace es poner al pecado como grave y venial. Pues no es pecado, o sea, murmurar eso que tiene, o sea, y además yo no estoy murmurando, solo estoy diciendo lo que yo siento. Y lo que yo siento, pues eso es, ya, esa no es murmuración. ¿Cierto? Empiezan a hacer una mentirita y piadosita, eso es piadosito, eso no tiene nada de malo. Amén. Pero yo no fornico, yo nunca he matado a nadie, ni he violado, ni robado, ¿qué tal? Dios me libre. ¿Cierto? Que me guarde, ¿qué tal? Yo no soy como estos. Yo sí ayuno, yo doy los diezmos, yo voy a la iglesia. Gracias te doy, Dios, que no soy como estos borrachos, mírenlos. Las tabernas allá, pecadores, impíos. ¿Cómo empezó? ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para recibir el perdón? Porque cuando el pecado entró, se contaminó todo. El pecado sencillamente lo que hace es, cuando entra, destruir todo lo perfecto que Dios creó. Amén. ¿Qué hace el pecado? Destruye lo perfecto de Dios. Cuando Dios hizo todo, creó todo y acabó toda la creación, hizo al hombre y la mujer, en el sexto día, antes de ir a descansar, dijo unas palabras Dios. Vamos a mirar qué fue lo que dijo. Qué bendición. Génesis 1, el versículo 31. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Antes ustedes ven, dice que Dios creó todo, y dice también que creó a Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios, los creó varón y hembra, los creó, ya había hecho todo. Y dice, y vio Dios todo, y dijo que lo que había creado era bueno. ¿Cómo más? En gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. Dios nos creó perfectos. Tú mírate y mira tus manos, mírate todo. Perfecto, tus órganos, tu cerebro. Y Dios me decía, yo los creé perfectos, pero el hombre me desobedeció. Dios es un ser perfecto en todo. En su comportamiento y en su manera de hablar es perfecto. Dios nos creó perfectos, pero el comportamiento del hombre fue el que empezó a ser imperfecto. Su comportamiento, su manera de hablar, comportarse, empezó a ser imperfecto. Satanás vino y tentó a Eva, ¿se acuerdan de eso? Y empezó a endulzar el oído, a decir lo contrario a lo que dice Dios. Él no le dijo algo parecido a lo de Dios, dijo totalmente lo contrario. Es lo que va, o lo que sigue usando Satanás hoy en día, para hacer que el pecado entre en las personas. ¿Cómo les habla al oído? En el libro de Proverbios 19, 27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa de oír eso. Eva, si le hubiera dicho a Satanás, no me hable más, porque aquí Dios me dijo que yo tengo eso claro en mi vida. ¿Cuántos somos así? Pero es bueno escuchar otras cosas diferentes a las que Dios ha dicho. Y también dice, pero esto es de Dios, sí, lo pongo. Y Dios sencillamente le dijo al hombre: no, de todos los árboles del huerto podéis comer menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente cuando de él comieres morirás. Y la serpiente, que le dijo: no vas a morir, eso es mentira.
¿O no? Todo eso lo sabemos nosotros perfectamente. Le endulzó. ¿Cómo entra el pecado? Por el oír cosas diferentes a las de Dios. ¿Cómo yo sé qué es lo de Dios? Que va conforme a las Escrituras, a la palabra. Me toca aprender a oír a Dios para saber, no dejarme engañar de nadie. Porque cada vez que Dios te habla, el enemigo usará una persona para endulzarte el oído. ¿Sí saben que todo lo que nosotros deseamos no nos lo va a conceder Dios? Algunos dicen, sí. Si no va conforme a su voluntad, usted dice, eso no va conforme a su voluntad. Pero si lo quieres hacer, algo, pero te advierto que por ahí no es. Si lo quieres, Él nos pudiera detener, ¿cierto? No lo hace, solo nos advierte. Amén. Y cada vez que Dios nos habla, viene un personaje a endulzarnos. Con que Dios te dijo eso, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que fue Dios? ¿Se han visto las personas que cuando salen de la predicación dicen, ¿cómo le pareció la predicación? ¿Usted sí está de acuerdo con lo que dijo el pastor? ¿Quién está ahí? Satanás. Ese es Satanás. ¿Usted qué opina de lo que acabó de decir el pastor? ¿Usted cree que eso es de Dios? A mí me parece que es voz de hombre, no de Dios. Me parece. ¿Dios te reveló o te parece? ¿Sí ven las cosas cómo son? Y así es como empieza a actuar el diablo. El diablo te va a consentir. Ay, no, eso. Y usted dijo que no, que eso no le haga caso al pastor. Eso no es Dios. Eso no le haga caso. Haga lo que yo le digo. Diga usted adelante. Va a hablar de algunas cosas que no parecen pecado en el mundo. Fornicación. Antes lo avalan. Eso ya lo he hablado cuántas veces. Fornicar, ¿qué es? Hacer el amor antes de casarse. Entonces, cuando uno les dice, no, eso es pecado. ¿Pecado hacer el amor? Yo no le digo nada de malo a eso. ¿Sí ven? ¿Cómo va a reconocer que pecó? Adán y Eva, les hago una pregunta. ¿Reconocieron que pecaron? ¿Yo qué te dije? Que no puedes comer de ese árbol. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Adán? Es que la mujer que me diste, ella me dio. La mujer que tú me diste. Como quien dice, ¿quién tiene la culpa? Y Eva, la serpiente me engañó. Nosotros somos unas pobres víctimas. Ustedes ahora sí entienden por qué es que Dios los sacó del paraíso. Dice, y los echó. Dijera los sacó, los echó, dice, del paraíso. Pero solo una fallita, por solo una. Es que esa sola fallita entró el pecado a todo el mundo. Por un hombre entró el pecado a todo el mundo, pero por otro hombre hemos sido limpiados del pecado, que lo vamos a ver más adelante. Pero cuando entró el pecado empezó a contaminar. Eva, ¿cómo entró el pecado? Oyendo, luego actuando, su comportamiento, y luego hablando. Eva, ¿cómo hizo? Oyó, actuó y luego habló el pecado. Ella fue la que le dijo a Adán que comiera. En pocas palabras, cuando entra el pecado, destruye lo perfecto de Dios, tus emociones, intelecto, voluntad. Empieza a dañarse eso. Es como si se metiera un virus en el computador y empieza a dañar todo. Empieza a salir cosas distorsionadas. Esa persona, cuando habla, va a hablar pecado y empieza a contaminarlo todo. Cuando entra el pecado, contamina al ser humano y también la tierra donde está.
se contamina. ¿Ven? Todo se empieza a contaminar. Por eso es tan importante entender esto. ¿Y qué es contaminar? ¿Ustedes se tomarían un vaso de agua contaminado? ¿Cierto que no? Que ustedes dijeran eso está contaminado, ¿se lo comería? Desafortunadamente, por el pecado cuando entró, el hombre, lo perfecto que Dios hizo, toda la creación perfecta, la empezó a contaminar y hasta el día de hoy vemos lo contaminada que está. El aire contaminado, los ríos contaminados, los mares contaminados. ¿Por qué? Porque lo perfecto, el pecado entró y lo empezó a contaminar. Cuando nos dice que eso está contaminado, no es que se está dañando, se está destruyendo. Amén. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Por eso Dios lo sacó del paraíso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo sacó del paraíso? Porque no reconocieron que pecaron. No reconocieron. Sino, ¿qué fue lo que hicieron? Les voy a decir. Argumentaron. 2 Corintios 10, del 3 al 5. 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice. ¿Cuántos se saben 2 Corintios 10? A ver, ¿quién lo dice? Que las armas de nuestra vida. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando Dios te dice estás fallando, las personas ¿qué hacen? Argumentan, y esos argumentos Dios los llama altivez. ¿Y usted por qué le pegó? Porque él empezó y estaba quieto. El que está quieto hay que dejarlo. Así que ¿quién le manda? ¿Usted piensa que usted actuó mal? No, porque él empezó. ¿Cuántos argumentos podemos sacarse? Y justificaciones. Y empiezan a argumentar contra Dios, contra los hombres de Dios, contra los profetas, las personas que les hablan de parte de Dios, al punto que argumentan que atacan a los hombres de Dios y hasta los matan. Eso sucedió en la antigüedad. Hoy en día por fe no pasa, ¿cierto? Leía una noticia cristiana que en el mundo matan 11 pastores por hora. ¿No creía que eso ya había terminado? No. ¿Te imaginas? 11 pastores por hora. Así que no argumentemos más. Cuando nosotros argumentamos, las personas se ponen bravas. Que pecado, ay, pastor, ya tampoco, no exagere. Eso no le hagan caso al pastor. ¿Para qué estoy yo acá? Para hablarte de parte de Dios, no para hablarte mi opinión, para hablarte lo que Dios me dice para ti. Amén. Bueno, si tú argumentas es otra cosa. Pero es que yo no estoy de acuerdo, pero es que, ¿y por qué Dios me hace esto? Pues pregúntale. ¿Sí sabían que la voluntad de Dios es perfecta? Amén. La nuestra no. ¿Quieres la tuya? Sigue con la tuya. Pero Dios te dice, has pecado. Si sigues la tuya, pecarás. Pero si sigues la mía, estarás en obediencia a lo que yo digo, a la palabra de Dios. Cierto que tendemos a querer lo nuestro. Tendemos, el ser humano tiende, nosotros no, gracias a Dios. Aquí no. El ser humano tiende es hacer lo que él quiere, lo que su corazón le dicta. Y Dios dice: el corazón, por el pecado que entró desde Adán,
Pero todo tan contaminado que el corazón del hombre ya es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9 dice eso. El corazón es perverso y engañoso. Es que yo sentí en mi corazón, es que yo ya me enamoré de él. Pero yo no digo que te enamores de él, sino de ¿quién manda en el corazón? No vas a recibir bien el perdón divino. Como Adán y Eva. Ellos lo único que tenían que hacer era reconocer que pecaron y que le fallaron a Dios. Pero ¿qué hicieron? Argumentaron, se justificaron, y para eso Dios es altivez. Altivez. Por eso les decía, si han visto a las personas que se les dice que miren, pues, para usted yo fallé, pero yo no fallé. Bueno, si ese es su concepto, es que no es mi concepto, que Dios te está diciendo que lo que está haciendo es pecado. Pero para mí eso es hacer el amor, y yo no lo veo nada de malo. Por ejemplo, entró el pecado tanto que se desviaron tanto que llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno. Voy a decirles, la idolatría es la peor abominación para Dios. La idolatría es una de las cosas que Dios más abomina y aborrece con todo. ¿Y qué hace Satanás cuando entró el pecado al mundo? Contaminó tanto que por fe no se ven estatuas de idolatría en ninguna parte, ¿cierto? En ningún conjunto, en ninguna montaña. ¿Cierto? ¿Y sabe qué hace la idolatría? Es un principado. Satanás dice, dice en el libro de Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son 4 rangos que tiene Satanás a su cargo para atacar al ser humano, engañarlo y destruir. Principados. Aquí ya lo hemos explicado en clase que es un principado. Un principado es el que ejerce dominio y control sobre una nación con un pecado específico. ¿Qué es ese pecado específico? La idolatría. Porque la Biblia dice, no te harás imagen de ninguna escultura, ni nada semejante, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni abajo en la tierra, ni te inclines a ni las adorarás. Eso está en Éxodo 20, el 1 en adelante. Y también en el Deuteronomio 4, también dice que no te harás esfinge de varón o mujer o animal, y no te inclinarás a ellos. No corrompas tu vida haciendo eso. Lo dice claro. ¿Y qué hace Satanás? Tratar de que el ser humano haga eso. ¿Cómo? Él ejerciendo control y dominio sobre toda una región. Puede ser una ciudad, puede ser un barrio, una ciudad, todo un país, hasta todo un continente o hasta el mundo entero. Entonces, ¿cómo él hace? Pone lugares altos. ¿Han oído en la Biblia los lugares altos? Que cada vez que subió un rey en Israel, en lo que es Reyes y Crónicas, ¿sí han leído Reyes y Crónicas, cierto? Y cada vez que subió un rey, por lo general decía, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero cuando subió uno que estaba bien con Dios, lo primero que hacía era destruir los lugares altos. O sea, la idolatría. Porque la idolatría es lo que más contamina al ser humano y lo que más contamina la tierra. Esta tierra la contamina. Por eso no produce bien la tierra. Por eso algunos andan en escasez, en ruina, porque su tierra está contaminada, su vida está contaminada por el pecado. Amén. Y este principado actúa de esa manera y hace que todos pequen, engañándolos que eso es Dios, que esa imagen es Dios y que ustedes de ella. ¿Me hago entender? El engaño tan terrible. Así como hizo con Eva, tratará de hacer con nosotros. Lo hizo en un tiempo. Y las personas se hacen sus estatuas, se cuelgan sus estatuas, sus imágenes que veneran,
pero que detrás de ella solo hay demonios. Y lo digo con toda claridad, hay demonios detrás de esas imágenes. En 1 Corintios 10, les dejo de tarea que lo lean todo, pero dice ahí: huid de la idolatría como a sensatos os hablo. Y dice: no quiero que ustedes participen de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque cada vez que tú practicas la idolatría o sigues ídolos o comes algo sacrificado a los ídolos, estás participando de la mesa de los demonios, y no quiero que tú seas partícipe con ellos. Y está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo. Es que en el Antiguo eso decía, pero en el Nuevo ya, sí. Entonces, ¿por qué dice en el Nuevo eso? Entonces, idolatran, y esa idolatría, cuando ese principado logra que todos idolatren, entonces empiezan a levantar lugares santos, estatuas a la Virgen, a los santos, y las ponen en lugares santos. Y sobre todo, para que los moradores de esa ciudad pongan sus estatuas, el diablo lo que hace es lo siguiente: colocar una estatua en un lugar alto, en una montaña, para que a través de ahí gobierne todo el territorio. ¿Qué toca hacer? Tumbar eso. ¿Lo podemos hacer? Mandamos un misil desde acá. Que nos meten a la cárcel. Pero quiten la idolatría. Acá se ponen otros hasta más grandes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que salga primero del corazón de nosotros. Porque si no sale del corazón, no saldrá físicamente. Tú no tirarás la idolatría hasta que no salga primero de tu corazón. Amén. Y Dios me decía: estos principados, cuando ejercen dominio y control, hacen que peque la gente. Y cuando pecan, vienen las potestades. ¿Qué son las potestades? Son los que ejercen dominio y control dentro de las personas. ¿Por qué pueden ejercer dominio y control de la persona? Porque están pecando. Ya hay puertas abiertas de pecado donde entra y la potestad viene sobre la persona. Cuando una persona practica idolatría, ¿qué viene? Una lujuria impresionante. Lujuria. Detrás de la idolatría hay mucha lujuria. ¿Cómo hago para que se le quite la lujuria, quite la idolatría de Cristo? No se la quita obligada, dígalo. ¿Ya tiene idolatría? ¿Cuántos tienen todavía foticos de cuando eran bebés y en el bautismo, primera comunión, confirmación? ¿Todavía está la fotico? Es una puertota abierta para los demonios. Pero ese recuerdo, siga con su recuerdo, pero hay una puerta abierta. ¿Qué hace la idolatría? Enceguece, ensordece, enmudece y paraliza. Porque dice la Biblia que los ídolos de ellos son oro y plata, manos de hombres son. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca. Tienen pies, pero no caminan. Semejantes son los que los hacen, los que confían en ellos. Cuando está la idolatría, ¿por qué quiere Satanás que una persona practique la idolatría? Porque la enceguece, o sea, no ve las cosas de Dios. La ensordece, no oye a Dios. La enmudece, o sea, no quiere hablar las cosas de Dios. La paraliza para que no haga lo bueno, lo correcto, sino siga lo malo. Lo que Dios le prohibió es lo que más va a seguir, es lo que más se... ¿Por qué? Tiene todas estas ataduras por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado viene y contamina todo. ¿Eh? Y la tierra de donde estás se contamina. Esa tierra gime y dice: yo quisiera vomitar estos moradores que están encima mío. La tierra gime para que la gente no peque. ¿Qué culpa tiene la tierra? ¿Cierto? Fuimos sacados de allá. Y cada vez que tú pecas, contaminas la tierra donde estás. Te contaminas a ti mismo y contaminas la tierra. Tremendo, ¿no? Por eso es que vemos tanta destrucción. Porque el pecado entró y empezó a destruir todo. Como un virus que viene y destruye todo el computador, empieza a funcionar mal hasta que saca la mano. Así hace con el ser humano. ¿Y qué es lo primero que hace? Y que contamina terriblemente aún más. Las palabras.
impresionante. El Señor me decía, cuando el pecado entra, la persona, su ser perfecto que fue creado, se empieza a distorsionar y empieza a hablar cosas que no convienen. Vamos a leer eso en Mateo 10. Mateo 15, perdón, 10. En adelante, dice, llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos te ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale. ¿Qué está saliendo de tu boca? Si una persona no ha recibido a Cristo en su vida y no ha sido limpiado de su pecado, no ha recibido el perdón de Dios, no se ha reconciliado con Dios, hablará pecado. Lo que sale es pura contaminación y contamina todo donde va. Amén. Y es más, escucha lo que te dice el Señor hoy. Lo que vives hoy en día es producto de lo que has hablado. Lo que tú estás viviendo, eso malo que tú dices, ¿por qué? Es de lo que tú has dicho, porque tú mismo te has contaminado, tú mismo has dicho todo eso. Además, pero así es. Hay algunos que reniegan y le echan la culpa a todo, como él. Es por culpa de los demás que estoy así mal, es por culpa de todos unos faltones. ¿Qué salió? Y Dios te dice, comerás hasta el cansancio de lo que hagas. ¿Te das cuenta cómo se contamina todo cuando hablamos? Pero cuando hablamos, no guiados por el Espíritu Santo. Mucho cuidado, porque lo que has dicho, eso es lo que estás viendo ahorita mismo. No le eches más la culpa a nadie. No te resientas con la sociedad o con los demás o con las iglesias o con los pastores o con... no sé. Dile, es culpa mía. Es mi culpa, mi culpa. Amén. Lo que te está pasando, no más eche la culpa a los demás. No más. Amén. Dile, fue mi culpa, Señor. Reconozco que fallé. Perdóname, Señor. Eso es lo que está esperando Dios que hagas. Que no seas como Adán y Eva, que no seas como el rey Saúl, que también Dios le dijo que pecó y dijo, pero ¿qué es que yo voy a decir? Sí, él no obedece. Como Dios le dijo, no, él obedeció como él quiso. ¿Cuántos saben que algunos hasta diezman mal y no saben que lo están haciendo mal? Y por eso les ha venido un montón de cosas. No es solo decir, voy a diezmar y ya me espero. Pregúntale a Dios cómo debes hacerlo. No es suficiente solo con tener el conocimiento, tengo que saber cómo hacerlo. Amén. Lo que a mí me da tristeza es que a veces no predican esto, no le enseñan a la gente cómo hacerlo. Aquí sí enseñamos. Así algunos le pongan bravo, ay, me toca eso, no, entonces tú no lo hagas. Pues si has verás cómo te levantarás financieramente. Aquí ya hemos enseñado que para diezmar, primero tienes que tu entendimiento haber sido abierto. ¿Cuánto nuestro entendimiento ya se abrió? Y leíamos en el mismo Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Te haré entender que
quiere decir? Dice Jesús que cuando estaba con los discípulos y veía que los discípulos no le entendían ni papa lo que decía. Digo, no le entendían nada. Jesús dijo, abriré el entendimiento de Dios. Y dice Jesús oró por ellos y abrió el entendimiento de ellos para que comprendiesen las Escrituras. ¡Wow! Impresionante. Lucas 24, 45. Está esa versión bíblica. Jesús les abrió el entendimiento. Nosotros tenemos que clamar a Dios y decirle, Señor, abre mi entendimiento, si no, ¿cómo reconoceré que estoy pecando? ¿Se han visto las personas que nunca fallan? Todos fallan menos ellos. ¿Saben? Yo. Nunca. Ustedes son los que están. Yo. Nunca. Son perfectos. Son perfectos. Qué bendición. Están aquí, no sé qué hacen aquí en la tierra. ¿Serio? Están. Uno les dice, ¿qué es lo que falleció? Y se ponen bravos y contestan mal. Altivez. ¿Sí ve? Argumentan y todo altivez contra el conocimiento de Dios. Para mí no es pecado. Para mí yo no fallé. Punto. Bueno, sígalo así. Sigue con altivez y verá dónde vas. ¿Por qué crees que estás tan mal, tan subyugado en oprobio? Por altanero, por altanera. Es por eso. ¿Qué te sale cuando estás bravo? ¿Altanería? ¿O bendiciones? Bendiciones. Hablan a la autoridad, son respondones ante la autoridad. Hablan con 4 piedras en la mano. No les va a decir a alguno, no le toca disculpa, puedo decir, no sabe si qué le digo o no, porque de pronto me casa. ¿En serio? Son altaneros, soberbios, responden. ¿Por qué? Porque el pecado está allí. Y por eso hablan mal. Dios dice, yo resisto a los soberbios y doy gracia a los humildes. Con esa altanería no vas a ninguna parte. ¿Te crees perfecto? Yo soy el único perfecto, dice el Señor. ¿Te crees bueno? Yo soy el único bueno, dice el Señor. Y para que tú llegues a ser perfecto y bueno, tienes que tenerme a mí dentro de ti. Amén. De lo contrario, olvídate. Tienes que reconocer. Y por eso veremos personas que no van a reconocer que fallaron. Para mí no falló, yo no. Como Adán y Eva, es que van a perder muchas bendiciones. Hasta que reconozcan que fallaron. ¿Cuándo van a reconocer? Dios a mí cuando me dice, dile a las personas esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. No verás si quieres creer o no. Amén. ¿Por qué Dios me dice eso? Primero me dice que me examine yo, porque para hacer eso tengo que estar primero yo siendo examinado por Dios y que esté bien, para poder ir a corregir. Porque ir a corregir y yo igual. Inexcusable eres tú quien juzgas a otro y haces tú lo mismo. Amén. Bueno, y dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estás castigando a tus hijos y tú en lo que castigaste a tus hijos estás en obediencia. ¿Por qué mentiste? ¿Tú mientes? Cositas, detallitos. Experto en corregir, pero experto en obedecer también. Experto en mirar los pecados de los demás, pero experto en tu dar testimonio. Tenemos que aprender a dar testimonio. Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Amén. Nuestro testimonio es lo que más va a hablar de nosotros. Mi ejemplo. ¿Qué tal yo paso agarrado con mi esposa todos los días cada rato? Y mi esposa se para toda hora, ay, me largo, quiero escuchar este amigo predicado. Y es que me salían de una pareja así, de pastores. Espectacular, ¿cierto? Y uno excusarse, no, es que somos imperfectos, ¿saben? Es que tenemos los inconvenientes.
Decía, me quiere dejar, pero ya anulamos eso en el papel. Pero yo sigo adelante, con ellos o sin ellos. Que quiere lograr que se largue. Yo no creería en un pastor así. Pero un pastor que dice, mi amor, ven, arreglemos las cosas. Ven. Si tú te vas, se acaba este ministerio. ¿En serio? Es la verdad. No, pastor, eso es mentira. Es verdad. ¿Cómo puede un pastor gobernar bien la iglesia si no sabe gobernar bien su casa? Amén. Amén. Por eso nosotros damos testimonio de estar siempre bien juntos. Si nosotros aquí hemos dado ese testimonio, también es posible. Nos llaman la parejita perfecta, el matrimonio feliz. Siempre estamos juntos, dando ejemplo a los demás para cuando venga una consejera decirles, tú eres, si es tu esposa, entonces ¿por qué no está contigo? ¿Por qué siempre la tiras y no está contigo? Si tú estás acá, ¿dónde está tu esposa? Si tú eres el pastor, ¿dónde está la pastora? Si tú eres el rey, ¿dónde está la reina? Ay, hay diferencia. ¿Sí debe ser? Como somos los varones, entonces somos los chachos y aquí los mandan a callar y los que aquí nadie y yo mando yo y punto. Y la mujer que calle en la congregación. Eso tiene razón. Ya la noche, cállese. Pecadora. ¿Cómo osaste abrir la boca aquí en la congregación? Sáquenla. ¿Quieres? Sáquenme esa mujer. En la pedrera allá afuera. Si que yo saco y le di la última pedrera pública. Yo la remato. ¿Sí o no? Se malinterpretan las escrituras, por eso Dios tiene que abrir nuestro entendimiento para entender las escrituras. Por el pecado, por las palabras ha sido contaminada, la tierra está contaminada y todo el mundo estaba bajo la contaminación del pecado que provocó Satanás y sus demonios y que sigue provocando para que cada vez haya más maldad, más contaminación y la tierra esté más contaminada. Y Dios dice, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale de tu boca. Y si ha salido pecado de tu boca. Dice también en Santiago 3, mire lo que hace un pequeño miembro que contamina todo, dice. Ese pequeño miembro lo contamina todo. Santiago capítulo 3 del 9. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiera. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Duro esto, ¿no? Pero fácil es. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se toma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De modo que, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y laberintos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Eso Dios te dice hoy, lo amargo que te ha salido de tu boca es lo que te ha contaminado. Y por eso estás así.
El Señor me decía, con tus hijos bendícelos, no los maldigas nunca. Algo que me enseñó Dios desde que me casé y desde el vientre, aún en el vientre, mis hijos en el vientre, Dios me decía, pon la mano y bendícelos. Y yo declaraba, estos hijos están consagrados para el Señor. Declaro a este hijo en victoria, en bendición. Declaro a este hijo en la cabeza por encima, consagrado a Dios, bendecido ante el Señor en el nombre de Jesús. Así. Y cuando nacieron, bueno, todos los santos días nos bendigo. ¿Saben por qué? Porque nací fue para bendecir, no para maldecir. Mi lengua está para ser domada por el Espíritu de Dios. Yo no la puedo domar, pero el Espíritu de Dios sí. Y ya se la entregué al Espíritu Santo. Los santos toman mi lengua porque sí, ¿no? Que no me provoque, que no soy yo. Se vuelve verde y gruñe. Y gruñe y dice palabras que, ay, Dios, de alto calibre. Eso sí, ¿quién le manda? ¿Para qué me torea? Y algunos que amanecen zarabiados. Y uno los va a hacer, amanecí zarabiado, no me moleste. ¿Qué culpa que tengamos que amanecer zarabiado? Amén. Hablan amargura, hablan. No te dejes amargar. ¿Saben que la amargura, una raíz de amargura, contamina a todos? Esas personas amargadas hablan terrible y contaminan donde van. Contaminan sus propios cuerpos e inflaman la rueda de la creación, todo lo demás. Y Dios dice, ¿cuándo seguirás con tus palabras violentas, agresivas? ¿Hasta cuándo seguirás con esas palabras altaneras hacia mí, hacia mi conocimiento? Dice el Señor. ¿Cuándo dejarás de justificarte y más bien te humillarás ante tu Creador y le dirás, te fallé, perdóname, reconozco que soy un pecador, ayúdame, Señor, límpiame, santifícame, Señor. ¿Amén? Y dejar esa altanería y decirle, ayúdame a ser obediente de aquí en adelante. Porque entendí que por un hombre entró el pecado por algo y teníamos una herencia maldita. Porque apenas Adán pecó, Dios le dijo, por haber obedecido la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Entró contaminación a la tierra, destrucción. ¿Eh? Algunos dicen, pero ¿qué culpa tengo yo que lo había hecho Adán? ¿Cierto? Pero por Adán entró. Y todos teníamos la tendencia de pecar. Todos, ninguno puede decir, yo soy pastor, jamás. Todos. No quiere decir que me justifique ahora. Pero aunque estamos en Cristo, pues no. Si yo estoy en Cristo, la simiente de Dios no me permite pecar. Amén. Tremendo. Dios por eso te dice hoy, necesito que te reconcilies conmigo. Porque algunos que han venido, vienen a la iglesia, pero no se han reconciliado con Dios. Ni siquiera diezman correctamente. El diezmo es en primer lugar, porque todo lo de Dios es primero. Amén. Es cuando te paguen o cuando te encontraste un dinero en el piso. ¿Qué es? ¿Tengo que sacar diezmo de él? Solo de la ganancia. Eso no es ganancia ni nada. Yo no sé algunos cómo es que predican eso. Pero Dios dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Jacob dijo eso. Y en Génesis 28. Y Abraham diezmó. Tenemos que diezmar de todo lo que nos llegue. Los mejores billetes, las mejores cosas. Y no demorar en llevarla a la casa de Dios, porque en el altar es santificado. Amén. Y se multiplica. ¿Sabes lo que se demora? Ay, se me olvidó el diezmo. El próximo domingo. Y dice, se demoraron las bendiciones también. ¿Sabes que algunos están sus bendiciones retenidas porque demoran? Bien, nomás ahí, en ese puntico,
necesitamos conocimiento, necesitamos saber bien, necesito saber cómo. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Enséñame, porque yo no sabía hacer. Yo creía saber hacer. Los que no se congregan, ¿será que la Biblia dice no dejan todos de congregar? Como algunos tienen por costumbre, sino anímense o exhórtense unos a otros. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Argumentos perfectos. Trabajo. ¿Qué quiere? ¿Que me retire? ¿Usted me va a dar de comer, pastor? Tranquilo, con una silla. Atrás. Hablarle a unas personas toca como con látigo y arcilla. Porque responden con una altanería impresionante. El altanero es usted, pastor. Siguen altanero. No han entendido que deben agachar su cabeza y obedecer al Señor. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos vamos a decirle a Dios, ayúdame? Ayúdame, Señor, a no ser como Adán, porque Adán y Eva fallaron y no reconocieron. Yo sí quiero reconocerlo. Yo sí, muéstrame los que me son ocultos, Señor. Tal vez hay cosas que yo he hecho y que no me he dado cuenta. Muéstrame, Señor. Todos los días de ir a la presencia de Dios y decirle, muéstrame, Señor. Reconciliarme contigo necesito. No puedo estar en enemistad contra ti, Señor. Ayúdame. Porque hay cosas que me parecen que fueron justas y resulta que fue al contrario, fue muy injusto. ¿De qué? Ahí dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues peca. ¿Cuántas almas has ganado últimamente? ¿Qué? ¿Toca? Es que hay que hablar de Jesús. ¿Ustedes qué creen? Y el que sabe hacer lo bueno, si algunos están en pecado sin darse cuenta. Aquí algunos, pero pastor, ¿usted cómo no hace campañas evangelísticas? Miren lo que les voy a decir, como Dios nos enseñó aquí para evangelizar. No es con campañas evangelísticas. La visión que Dios nos dio a nosotros es diferente. Miren cómo es. Cada uno de nosotros tenemos un barrio, un trabajo, un colegio o una universidad. ¿Dónde estamos? Ahí, donde Dios te ponga, ahí vas a evangelizar tú. Todos. ¿Y para qué entraste a esa universidad? Para que evangelices. Tus compañeros profesores, para eso. No solo es para ser profesional y tener un título y no, cumplir el propósito de Dios. Dios me puso acá en esta universidad para ganarme los dos, para que me gane mejor. Obviamente que con sabiduría y tal, con amor, con la dirección del Espíritu Santo. Pero personas no, están esa previa, ese quiz, ese no sé qué, espera un pico y las almas. ¿Qué? ¿Te gano almas si no hago las tareas? Las dos cosas. ¿No puedes? Cuando salgas a pasear allá en la playa, allá nadando así para atrás, en el cielo así ricas, vas a decirle al que está al lado, oye, ¿tú amas a Cristo? Cristo te ama a ti. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Relajados, gozándolo, nos podemos ganar las almas. En todo lado, en toda parte. Es mi deber ganar almas. Nosotros decimos amén. Nosotros donde vamos ganamos almas. Donde estamos ganamos almas. Vamos a un restaurante. ¿Usted por qué hace restaurante? Para ganar a estas personas. Donde hemos ido, los supermercados, todos los cajeros nos los hemos ganado para Cristo. Los administradores, los celadores. Y aquí en los supermercados nos coge la gente y es consejerías en pleno supermercado. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos dedicamos a hacer campañas evangelísticas. Donde vamos, ganamos almas, llevamos el mensaje de salvación, restauramos vidas, damos consejerías. Y Dios te dice, ¿estás pensando solo en tus problemas? ¿Solo en tus cosas? ¿Por qué no piensas en lo mío? Y haces lo mío primero. Si tú haces lo mío primero, yo me encargo de lo tuyo. No te faltará nada, te llegará como añadidura.
Más buscar primeramente el reino de su justicia y las demás cosas, ¿cómo llegan? ¿Se imaginan todos aquí con esa mentalidad? ¿Cuántas almas ganaríamos todos? Amén. Es más, ni sería ya testimonio de ganar almas. Sí, ya sé que se ganó 20 almas, ya sé que se ganó 80. Sí, ya sé que se ganó 100. Amén. Nosotros donde vamos, un entierro donde se ganan más almas. Allá sí que hemos ganado almas nosotros. En los colegios, en la universidad de nuestros hijos, nos ganamos todo el colegio. Salón por salón fuimos y nos ganamos a todos los alumnos. Luego nos cogimos a los profesores y luego cogimos a los padres de la familia. En los colegios que hemos estado, hemos hecho así. Hemos evangelizado todo el colegio. ¿Hicimos una campaña evangelística? No, donde quiera que tú vayas, tú eres luz y sal allí. Amén. Tú quieres un negocio de Cristo. Ese negocio tiene que tener evangelización. Amén. Toda persona que entra a mi negocio me la ganaré para Cristo. Amén. Independiente de cuánto me llegue. Si saben que cuando tú haces eso, te llegará mucho dinero. Amén. Y a los que se les olvida, pecan, no saben que están en pecado. Toca pedir perdón por eso. ¿Viste esa persona enferma y no fuiste capaz de orar por ella? Si tú tienes el don, ¿cuántos tienen el don de sanidades? Amén. Dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesucristo? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos al enfermo y sanarán. ¿Tú crees en Jesús? Te tiene que seguir esa señal. Amén. Si tú ves un enfermo, ¿ya fue el médico? Me sabe que vayan a la librería a ver qué le dice. Y Dios, ¿por qué no oras? Ahora, vecino. Me da vergüenza decirle que ore. Cada vez que una persona de la edad que tose, me resfría, o que me dice, es que me siento mal, ¿quieres que ore por ti? Me gustaría que se me lo inmediato. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¡Ora! Pero si no ve sanidad, ¿qué tal yo ore? Pero si saben que para hacer eso hay que saber hacerlo. Es que aquí hay un montón de palabras que ya se está acabando el tiempo, pero para, por ejemplo, orar por enfermos, se requiere que yo esté en obediencia. Amén. Porque yo puedo orar, ponerle la mano y pasárseme la enfermedad. Si está, por eso, si la persona está en desobediencia, se pasa. Y es más, tengo que pedirle al Espíritu de Dios que me guíe cómo orar por esa persona. Siempre tengo que tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es un Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Cómo ora? El Espíritu Santo solo di la palabra y sanará. Bueno. Pon las manos para que sane. Bueno. Dile que por tal pecado es que tiene esa enfermedad, que solo tiene que obedecer y se le quita. ¿Sí ven? ¿Cuántas formas? Dile que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Pero no tengo plata para irme hasta allá. No vamos a decir eso. Pero Dios siempre, el Espíritu Santo nos dará la palabra para la sanidad de esa persona. O sencillamente le dice, voy a orar por ti, pero Dios me dice que medicina es lo que va a traer aquí. Con medicina. El Espíritu de Dios siempre tiene la respuesta. Pero ¿qué hace la persona de una vez? Pues solo por ti. Claro que son por la fe. Espera un momento, el Espíritu de Dios te dijo que pusiera la mano. ¿Sí? Te digo que pusiera. ¿Sí hay unos que ponen las manos con ligereza? Timoteo, Pablo le dice: quiero que tomes vino por tus constantes dolores de estómago. Él estaba enfermo y le dice: es porque tú has impuesto las manos con ligereza. No impongas las manos más con ligereza. Tú vas a una persona que te peluquee, que sepa que es homosexual y que te ponga las manos. Es imposición de manos. Cuidado con la imposición de manos. Satanás usa para transferir espíritus.
¿Ah? ¡Qué cuidado! ¿A quién le pones tu cabeza? Yo solo se la pongo a mi esposa. Amén. Es la única que me peluquea. Me deja bien peluqueadito. ¿Sí? Amén. Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Que me dio tremenda mujer. Entonces, iglesia, si vamos a hacer las cosas, no es solo obedecer por obedecer, sino saberlo hacer. Voy a predicar la palabra, pero tienes que saber cómo predicar. ¿Tú cómo te vas a parar ante personas que no tienen a Cristo en su vida, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios? Y decirle, pecadores impíos, arrepiéntanse, que van derechos al infierno. Eso que tiene, eso es un ídolo, y eso es del diablo. Voten esa porquería de ídolo. Así era una persona que invitaron a una casa. La invitaron a una casa. ¿Será que puede venir alguien? Mándame a alguien para la casa porque necesitamos una palabra. Y llega esta persona a la casa. Ya todo serio. De televisor, ¿qué hacen viendo esa porquería? Y apaguen eso. Y ven las imágenes, cuadros del Señor Jesucristo. Miren, miren, señora, ¿sí esto? Eso, por eso es que están mal. Mire esa idolatría. No es que esos puros demonios lo que hay ahí. Ni siquiera les digo. Así no se hace. No saben hacerlo. ¿Tiene razón? Sí, pero no han sabido hacerlo. No usan bien la palabra de verdad. En el libro de 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No solo predicar por predicar, tengo que saber hacerlo. A esta persona le tengo que hablar fuerte porque ya lleva cuántos años de idolatría, toca hablarle fuerte, ¿no? Y hace cuántas veces he escuchado, ya cuántas ya toca hablarle fuerte. Pero a este nuevo, yo no le voy a hablar de idolatría, le voy a hablar de mi Señor Jesucristo. Voy a hablarle del amor de la salvación, de cómo Él murió en una cruz y se entregó por amor a ti, y cómo Él quiere que tú abras su corazón para que entre y te salve, te sane, te rescate. Esa es la predicación. Amén. Una vez que la persona recibe a Cristo, no decir esa porquería, no, ¿qué es eso? ¿Qué lenguaje estamos usando? Un lenguaje que contamina. Lenguaje ñero, ¿cómo es? ¿Será que el lenguaje ñero contamina? Le dice, sisas. ¿No? Estamos cuidado con decir, voy a darles unas cosas que contaminan terriblemente y que no parece que contaminaran, pero vienen del ocultismo. De Deuteronomio 18, 9, del 18 de versículo 9 al 14. Les voy a pedir cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacerla según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué son? Abominaciones. Todo lo que contamina la tierra y nos contamina a nosotros y nos destruye, para Dios es abominable, porque nos ama mucho, porque todo lo creó perfecto. Y mire lo que dice: no se halla en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, y que practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Será que en este mes se ve algo de eso? Mire lo que dice, ¿no? Si alguien en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ¿cómo se pasa a un hijo o su hija por el fuego? En el
cuando se pasan por los ídolos, sea bautismo, primera comunión, confirmación. Pasarse a tu hijo por el fuego. ¿Qué es pasar por el fuego? Entregarlo en las manos de los demonios. Nosotros no sabíamos eso, pero cuando se entrega, se hace un bautismo ante un ídolo, se está entregando a los demonios. Y Dios dice: no quiero que seas partícipe con los demonios. Por eso es que ese niño está así, por eso. ¿Por qué lo bautizaste? Porque si tú tenías el conocimiento, ¿por qué hiciste la primera comunión? ¿Por qué la confirmación? ¿Amén? Matrimonio ante Dios. ¿Qué toca hacer? Destruir todas esas fotos para que se quite toda la boca. Pero ¿cómo así, pastor? Eso de destruir eso, como que no sé, no me cuadra. Que no lo hagas. ¿Quieres oír a Dios? Sí. ¿Quieres ver las cosas de Dios? Sí. ¿Quieres tu ser espiritual que se active bien? ¿Qué debo hacer? Destruye la idolatría. ¿Amén? Los que no lo han hecho, pues, por eso andan en iglesia haciendo un montón de barbaridades y hablando cosas terribles que contaminan. ¿Sí es lo que dice? ¿Cómo contaminan? Con la palabra. Voy a darle una palabra que contamina mucho y que no parece inofensiva. Adivine dónde estaba. Sí. Yo pregunto, ¿yo soy adivino para saber dónde está? ¿Sí? ¿De dónde viene eso? De la adivinación. De un lenguaje de adivinación, de ocultismo. ¿Por qué las personas dicen todavía adivino? Porque no han entendido que el lenguaje divino es diferente. Yo tengo ese lenguaje del reino de los cielos, un lenguaje que edifica, que construye, un lenguaje de bendición, no un lenguaje que adivina. No adivino nada. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos dirán, los que no aceptan esta palabra, pastor, está exagerado, ¿cómo así que adivina? Eso contamina. Es decir, que lo dicen. Estás llamando al ocultismo ahí. Lo mismo, si dice que dice ni adivino, ni mago, ni hechicero, ni encantador. ¿Se han visto los que dicen cuando les gusta algo, me encanta? ¿Qué tal está la comida? Y me encantó. O se presentan encantado. Lo encantó al otro. O sea, encantado. Sí sabía que el diablo quiere que nosotros repitamos todas esas palabras porque sabe que contaminan la tierra. Y por eso Dios echó estas naciones de delante de nosotros, porque hacían todas estas abominaciones. Y no quiero que tú hagas lo mismo, dice el Señor, pero quiero que lo hagas conscientemente, no porque tú verdad que el pastor es lo que hay que decir a el pastor, oh Dios. Amén. ¿Será que algunas veces han dicho adivino? Me encanta. ¿Sabían ustedes que es un lenguaje de ocultismo? ¿O no lo sabían? Pues si ya no lo sabían, entérense hoy. Nomás tiene averigüe dónde está. Imagínate dónde está. Me gustó, está muy rico, buenísimo. Nomás, mucho gusto. Oh, un placer, un gusto de conocerte. ¿Por qué tienes que ser encantado? Me encantaba y se va a ir bien. No. Entonces Dios me decía, eso contamina muchísimo. Tú poner a ver un programa de chistes donde son vulgares, morbosos, ¿qué está pasando? Se está contaminando todo. Así de sencillo. ¿Qué haces viendo eso? Ay, pastor, ¿sí ven? Aquí ya hay como mucho fanatismo. Como que no vuelvo por acá. No, el Espíritu no te está diciendo que tienes que hacer eso. Solo te está explicando. Tú eliges obedecer.
Y solo dice, Señor, controla mi lengua porque quiero que mi lengua salga en bendición, porque no quiero contaminar más mi vida, no quiero contaminar más mi negocio, no quiero contaminar más mi casa. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué está saliendo? ¿Qué está contaminando todo? Cuidado. Amén. Bendigamos. Yo les he dicho acá, y se los vuelvo a decir, todos los días Dios me pone en la tarea, de uno por uno, persona por persona, desatar bendición y protección, todos los días. Y no es estar orando, porque hay algunos que ni saben orar. Señor, dile a tal que se vaya, que no vuelva. Por favor, sácalo, llévatelo. Esas son esas oraciones. Así no se ora. ¿Cómo se ora? Espíritu de Dios, guíame para saber interceder. Con tu dirección, Espíritu Santo, sabré hacerlo. En vez de estar orando, muéstrale que no son el uno para el otro. Pero que está orando. Yo desato bendición sobre estas vidas. Declaro el entendimiento de Dios sobre ellos. En el nombre de la sabiduría de Dios, la protección de Dios. El que convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo, no yo. Yo puedo decir una o dos veces, pero ya no más. Si yo sigo y me pongo bravo contigo, estoy incurriendo en pecado también. Estoy fallando yo. Estoy enseñoreando de la ley. Así no es. Ya te dije, no has querido obedecer. Cuando venga otra palabra, Dios te va a reprender. No yo. Yo te seguiré saludando bien. ¿Qué más, hermano? ¿Qué tal? Qué chévere. Ya te di la palabra de Dios, no mía. ¿Ven? Que mi deseo es que obedezcas, sí. Pero jamás te dejaré de amar. Jamás te dejaré de amar porque falles. Jamás. Seguiré orando por ti. Y si Dios me dice que vaya hasta allá, voy a ir hasta allá. Pero jamás dejaré de bendecirte, jamás. Porque soy una persona cuando no ama, es que deja de bendecir. Todos los días yo los bendigo a ustedes porque los amo muchísimo. Amén. Y es el amor de Dios